En el programa de hoy quiero darte sobre todo y primeramente las gracias por acompañarnos y por estar aquí en este tiempo en el cual estamos estudiando sobre el Evangelio según Juan, el cuarto Evangelio. Ahí en el Nuevo Testamento encontramos 3 evangelios y en estos programas que estamos preparando y que compartimos con cada uno de vosotros, estamos enfocándonos en el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan. Aquí en Videa y Ratia nos gusta poder compartir acerca de la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia, y es por eso que hoy también te invitamos a que puedas unirte a nosotros en este estudio en el que vamos a centrarnos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. En este capítulo vamos a encontrar unas narraciones muy interesantes que tienen que ver con Jesús estando en la ciudad de Jerusalén. Como sabéis, el centro, la capital de Israel del tiempo de Jesús, incluso hasta el día de hoy, pues es Jerusalén. Y ahí se movían todos los elementos rituales en torno al templo, a la sociedad de su tiempo, la gente importante vivía allí. Así que en este capítulo veremos un diálogo interesante en el que Jesús comparte con su familia algunos planteamientos interesantes respecto a su labor. Si has estudiado los otros 6 capítulos, si has seguido nuestros programas, te darás cuenta que el Evangelio de Juan es realmente un evangelio donde vemos a Jesús dialogando, a Jesús compartiendo con sus contemporáneos e intentando que ellos puedan aceptarlo como el Mesías y creer en sus palabras y en su mensaje. Pero es curioso que en este capítulo se nos muestra que los hermanos, la familia de Jesús, no creía en Jesús. Sabemos por otros evangelios que Jesús tenía a varios hermanos. Se nombra por lo menos 3, aunque puede ser que también haya un cuarto y alguno más. Santiago, José, Judas, Simón. Esto lo encontramos en Marcos 6, en Mateo 12. Ahí encontramos citados algunos nombres de los hermanos de Jesús, de su familia, que como vemos en este capítulo estaba en contra de él, no lo aceptaba y lo empujaba a realizar cosas que él todavía no quería realizar. En el capítulo 7 encontramos precisamente la ubicación de Jesús, que andaba por Galilea. Dice el versículo 1 y en el 2, ahí lo podemos leer, que Jesús andaba por Galilea, pero también porque era una fiesta importante de aquel tiempo, la fiesta de los tabernáculos, se acercaba, así que todos los judíos de su tiempo solían en tiempos de festividad bajar a Jerusalén. Así que sus hermanos, precisamente del versículo 3 y hasta el versículo 5 de este capítulo, le invitan por decirlo de alguna manera, a Jesús para que vaya a Jerusalén. Le dicen, ¿no?, que así de esa manera en Jerusalén la gente va a poder constatar las obras que él hacía, pero realmente era porque ellos no estaban muy de acuerdo con la labor que él realizaba. Me gusta la respuesta de Jesús, que la puedes encontrar en el versículo 6, cuando él dice: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Y le da una serie de explicaciones y de razonamientos a sus hermanos para que puedan comprender que lo que les está pidiendo, lo que ellos le están pidiendo a Jesús, no es lo adecuado. Así que aunque Jesús les dice que no va a ir, sí que el texto nos dice que va, pero va como de incógnito. Pero no porque quiera hacer lo que sus hermanos le plantean, sino simplemente porque él sabe que necesita dialogar con los líderes religiosos, con las personas de su tiempo, y de esa manera invitarles a creer en él. Sabemos también por el texto que los propósitos que él tiene son diferentes a los de su familia, a los de sus hermanos. Jesús nos muestra aquí en estos textos cómo la gente de su tiempo, la multitud, la gente que le escucha, tiene algunas ideas en torno a su labor, a su figura, a su ministerio, por así decirlo. En el versículo 14 y 15 encontramos que Jesús, cuando ya de incógnito va a Jerusalén, se pone a enseñar,
se pone a hablar con la gente que está ahí acompañando para la fiesta, y entonces ellos se quedan sorprendidos por cómo es que enseña. El versículo 15 dice: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? O sea que quedan impresionados por sus enseñanzas, pero se cuestionan su origen. Se cuestionan que no haya estado seguramente en las escuelas rabínicas de prestigio de su tiempo, sino que más bien, como dice el Evangelio, seguramente recibió su instrucción espiritual o religiosa en el entorno familiar, y eso pues le sorprendía. Jesús siempre en sus diálogos invitaba a la gente de su tiempo a creer, y es por eso que vemos siempre en estas cuestiones que la gente se pregunta, la gente duda, la gente está dividida si creer o no en Jesús. Jesús siempre les motiva a creer. Y ese también es nuestro deseo desde Videa Erratia, poder dejar que el Espíritu Santo, que la palabra toque nuestros corazones, a aceptar esa invitación que Jesús te está haciendo y nos hace a cada uno de nosotros a poder creer en sus enseñanzas, en su ejemplo, en las promesas que Él dejó en su vida y que los evangelios recogen para que nosotros podamos aprender y vivir hoy también desde esa dinámica. Así que, aunque ellos dudan de su enseñanza, Él sabe cuál es su origen y intenta convencer a sus contemporáneos de la verdad que le enseña. Sin embargo, la segunda reacción de la multitud en el versículo 20 dice el texto que lo acusan de tener demonio, de estar endemoniado, y además dudan de que él haga un planteamiento, porque Jesús les dice claramente que sus intenciones es de matarlo. Pero ellos cuestionan eso. Le dicen: oye, ¿cómo vamos a matarte si estás aquí hablando? Si quisiésemos matarte, tú no estarías hablando. Pero Jesús conoce las intenciones de su corazón y es claro en ese sentido. Pero aún así, muchos lo tachan de loco. Muchos lo tachan de una persona que no es coherente con lo que enseña. Sin embargo, Jesús les recuerda en este capítulo, desde el versículo 21 al 24, que él realizó un milagro en sábado y que él, pues, tenía el deseo de poder hacer el bien a esta persona que estaba coja. Sin embargo, ellos lo acusaron de no guardar el sábado, lo juzgaron con severidad por esas leyes que tenían en torno al día de sábado, el día especial que Dios escogió desde la creación, y por eso lo acusaban. Y no solamente lo acusaban de estar loco, por así decirlo, sino también lo acusaron de ser una persona orgullosa, de querer pues atraer la atención de la multitud hacia él, hablando mal de los gobernantes o de los líderes de su tiempo. Esto lo encontramos ahí en el versículo 25 y 27 del capítulo 7 que estamos aquí juntos repasando y recordando. Por eso Jesús siempre les daba esa oportunidad. Y me gusta cómo en el versículo 28 y 29 les da la oportunidad nuevamente de que abran su corazón a sus enseñanzas, de que crean en Él. Les dice: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de Él y Él me envió. No cualquier ser humano podía decir estas palabras. Yo creo que de alguna manera ellos comprendieron ciertas expresiones que apuntaban precisamente a Dios, al Padre, y cómo Él era de origen divino y que estaba con ellos como el Mesías que Dios había prometido para su pueblo. Pero tristemente cerraban sus oídos y no lo aceptaban. Es interesante también ver que la reacción de los guardias del templo ante la petición que se les da de arrestar a Jesús, no pueden hacerlo. La respuesta la encontramos ahí en el versículo 33 y 34, cuando pues se muestra allí que pues los líderes religiosos están interesados en apresar a Jesús, pero ellos mismos dicen, ¿no?, que jamás hombre alguno ha hablado como este. Esto lo encontramos en el versículo 45 y 46. Y bueno, tenemos que reconocer que como Jesús no ha habido otro maestro, como Jesús no ha habido otro predicador, como Jesús no ha habido otro hombre
de fe que sin duda podemos nosotros comprender a través de su vida grandes verdades para nuestra realidad presente y para tener esa esperanza en Él y creer en Él, porque finalmente es lo que Él desea. Tristemente, el Señor no pudo, aparentemente por lo que dice el Evangelio, deslumbrarlos por sus enseñanzas, convencerlos a través de su ejemplo, pero también sabemos que no pudieron arrestarlo, no pudieron con Él. Así que Jesús siempre buscaba la manera de acercarse a ellos, pero también a su vez se cuidaba porque su tiempo todavía no había llegado. Los fariseos fueron los grandes enemigos de Jesús. Este capítulo 7 no lo muestra, pero también nos muestra que incluso su familia lo rechazó. Pero Jesús, con paciencia, con bondad, con amor, siempre les dio argumentos para que pudiesen creer en Él, creer en sus palabras, aferrarse a esa fe en Dios y que sus promesas acerca del Mesías Salvador de un reino espiritual se estaban cumpliendo y que simplemente ellos debían aceptar si así lo querían. Así que ese es el planteamiento que quiero que quede presente en nosotros en este programa, en el programa de hoy, que aceptemos la invitación de Jesús, que aunque a veces nuestra mente humana y finita pueda plantear ciertas dudas o ciertas situaciones de rechazo, no permitamos que eso sea lo que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que nos abramos a las palabras de Jesús, aceptemos la invitación a creer en Él y de esa manera podamos vivir con la esperanza de un día no muy lejano podernos encontrar con Él. Te mando un abrazo, deseo que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo programa.